Hola queridas mentes, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Ya tenía rato, sí, lo sé. Estas vicisitudes de la cotidianidad, de enfrentarse a múltiples cambios en cada uno de nosotros, lejos de derrotarnos, lejos de mantener y tirar la toalla. Bueno, solo dimos un pequeño adecuación, ya jamás pusimos en duda esto y al contrario vamos a seguir trabajando semana con semana ya en una nueva organización de parte de un servidor y como siempre ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said, Yareli, vamos a arrancar el día de por hoy. favor. De hecho ya me mandaban varios mensajes de que qué onda con esto. Y Pues sí, es que no hemos llegado ni a la mitad del libro. Ahorita lo tengo aquí no, y vamos físicamente. veintitantos Pongo mi capítulos. dedito, ajá, y nos falta un montón, nos falta mucho, mucho, mucho. Y pues obviamente quieren saber qué sigue, ¿no? Bueno, pero esto sirve de todos modos este pequeño espacio que tuvimos, este leve receso, para que la gente a lo mejor se pusiera al corriente en todo lo que necesite operar. Recuerda que esto, si se queda en la intelectualidad, solo se va a quedar en una anécdota. Si se queda o se mantiene en la operatividad, se va a quedar en un cambio que va a perdurar en la gente, puesto que esa famosa frase de tropezar con la misma piedra se va erradicando porque vas comprendiendo el porqué de los patrones de tus decisiones. O Entonces, si tropiezas, ya sabes por qué estás oh, tropezando. exacto. Y bueno, y hacerse responsables por cualquier Tac, cuestión que listo, provoques o que te provoquen. Y muy bueno, bien. vamos a arrancar con esto que dice la atracción de Jane hacia Peter. Ok. Hola mente, alma en proceso de sanación. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Bienvenidas a este podcast. Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Esto es Alma Sana. Los sentimientos de Jane por su padre no eran tan ambivalentes como los de muchas mujeres que aman demasiado, recuerden, amar demasiado, sinónimo de obsesión. Ella amaba a su padre, lo admiraba y ansiaba su compañía y su atención. Peter, al ser mayor que ella y distraído, al instante se convirtió para ella en la réplica de su esquivo padre, y el hecho de ganar su atención se volvió así más importante, tal como sucedía con su padre. Era tan difícil lograrlo. Los hombres que la escuchaban de buen grado, que estaban más presentes emocionalmente y que eran más afectuosos, no despertaban en Jane el profundo anhelo de ser amada que había sentido por su padre y por ende por Peter. La atracción de Peter ofrecía a Jane un desafío ya conocido, no mames, esto está chingón. Otra oportunidad de ganar el amor de un hombre que eludía. Yareli, ¿sí o no? Dime, o sea, neta, ¿sí o no? Tú que eres mujer, dime, ¿sí o no te obsesiona el patrón conocido que el misterio por venir, que el misterioso porvenir? ¿Sí o no te obsesiona más el hecho de que, en este caso, se vincula Peter con lo que no pudo lograr con el padre y que pese a tener otros pretendientes más sanos, más equilibrados, que te ofrecen más apoyo, que están más resueltos en su vida, no, te vas con el chingado Peter. ¿Qué te parece esto, Yareli? Pues que es algo muy común, Bastante. demasiado común. Es como si, ¿te acuerdas que en capítulos anteriores decíamos esta parte de se vuelve un reto? Y se vuelve un reto de demostrar que puedes hacer lo que lo que a lo mejor no pudiste hacer en su momento, no sé, con la figura principalmente, pues del padre, ¿no? O de la madre, ¿por qué no también? Entonces se vuelve tal cual una obsesión de querer lograr aquello que no pudiste. Y esto, Mentes, trae consecuencias muy adversas, no nada más en la persona que se obsesiona por algo imposible, por un patrón que a lo mejor no está consciente, de hecho generalmente no está consciente, por eso es que dice Yareli es bastante común, sino ocasiona también problemas en, uno, si tienes hijos y te obsesionas por esa cuestión, si tienes amigos que se ocupen o preocupen de ti, o en aquellos pretendientes que sabiendo
que vales la pena, sabiendo que hay una entrega, que quieres sumarte a la vida, etcétera, tarde o temprano puedes empezar a aislarte de toda aquella gente que bien pudo contribuir a un cambio considerable en tu vida, un cambio real. Pero esta obsesión por lograr que en ese arquetipo por fin te haga caso, en este momento Jane, su padre, Peter se volvió ese arquetipo, ¿sale? O lo que hemos analizado en post anteriores, el hecho de que si tu padre era tenía determinado patrón y al final cambió, bueno, pues a lo mejor este también solo necesita tiempo, que me pegue o que me engañe, no importa, en algún momento se le va a pasar. Y eso ocasiona que se te pase el tiempo, que llegue la vejez, que llegue mayor desgaste y que pierdas oportunidades para rehacer tu vida de una forma perdurable, más certera, ¿no? Claro, porque sigues esperando que las cosas cambien. Bien. Y por mucho mente que tú sepas identificar cuál es la problemática del otro, tu necedad estriba en desear que el otro se dé cuenta y cambie. Continuamos, dice Peggy, criada por una abuela hipercrítica y una madre que no la apoyaba emocionalmente, ahora está divorciada y tiene 2 hijas. Nunca conocí a mi padre. Él y mi madre se separaron antes de que yo naciera. Y mi madre salió a trabajar para mantenernos mientras su madre se encargaba de nosotras en casa, la abuela. Esto es bastante común y mucho hoy, donde los padres generalmente se van por cigarros o en este caso fallecen o se separan. No nos pegaba, la abuela, a mi hermana y a mí, tanto como nos lastimaba con sus palabras todos los días. Nos decía lo mala que éramos, todos los problemas que le causábamos, que éramos buenas para nada. Esa era una de sus frases preferidas. Lo irónico era que todas sus críticas solo hacían que mi hermana y yo nos esforzáramos más por ser buenas. Pues un sentimiento de vacío, ¿no? Esa famosa situación de rechazo. Por valer la pena. Fíjate, aquí empieza la desvaloración de la gente. Mi madre nunca nos protegía de ella. ¿Y cómo lo iba a hacer, Yareli, si su madre le decía, pues hazle como quieras entonces con tus hijos? ¿No? Totalmente. Mamá tenía demasiado miedo de que la abuela se marchara, así es, y de que ella no pudiera ir a trabajar porque no habría nadie para cuidarnos. Claro. Por eso simplemente hacía la vista gorda cuando la abuela abusaba de nosotras. ¿Vale? Y esto fíjate, repito, este libro se escribió en los 90s. Y hoy con esta ola ridícula donde se ha tergiversado lo que es el movimiento femenino, bueno, se dice que la mujer no violenta. El libro está basado en la experiencia de una psicóloga, de una científica, tiene toda una cuestión documentada y bueno, ignorar este tipo de obras es validar ese tipo de situaciones. Pero bueno, sigamos. Crecí sintiéndome muy sola, desamparada, temerosa e indigna, tratando todo el tiempo de compensar el hecho de ser una carga. Recuerdo que solía tratar de arreglar las cosas que se rompían en casa para ahorrar dinero y de alguna manera ganarme la vida. Crecí y me casé a los 18 años porque estaba embarazada. Me sentí pésimamente desde el comienzo. Y ya me imagino, ¿no? La abuela creo que le podía decir, la mamá, el no apoyo que recibía, y obviamente se entrega más a la obsesión del que la embarazó. Y otra vez de que no valía la pena, ¿no? Fíjate, ahí va. Él me criticaba todo el tiempo. Al principio lo hacía con sutileza, pero luego era más salvaje. Y es que siempre es así. Dime esta cuestión, Yareli. Cuando la gente se da cuenta que no la dejas, un hombre, una mujer que te trata de forma violenta, arbitraria, indigna, cuando no la dejas a la primera infidelidad, cuando no lo dejas a la primer golpe, cuando no lo dejas a la primera humillación, le perdonas la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y en esa persona se gesta el constructo de que, a ver, ya van 20 veces que le hago esto, no me va a dejar. Y entonces sabes que no se va a ir, y es más, si en algún momento se va a obsesionar conmigo. Esto es un patrón que me encanta, ¿eh? Este patrón en particular llevo como 3 años estudiando últimamente y se entiende mentes. ¿Por qué te obsesionas con esa persona? Le permitiste tantas cosas esperando que algún día cambie y por otro lado él sabe que no va a cambiar y que aparte eres su esclava. Así tal cual. En realidad yo sabía que no estaba enamorada de él y me casé de todos modos. No creía tener otra alternativa.
Fue un matrimonio de 15 años, porque tardé todo ese tiempo en llegar a creer que el hecho de sentirme pésimamente era razón suficiente para el divorcio. Es decir, estaba buscando cómo justificar o excusar el hecho de que quería divorciarse, ¿no? Pero no encontraba como esas razones, sin entender que pues basta con la razón de ya no querer estar ahí, punto, ¿no? Por causas de maltrato, por ejemplo, en este caso, o por causa la mayor de no amarlo, ¿sí? Sí, pero este es algo es un punto muy interesante, porque entonces no solamente pasa como en la parte de divorciarte, ¿no? Sino en la parte de dejar una relación de pareja, en Don, que, ajá, dime. en que a lo mejor ya lo quieres hacer, pero dices, ¿y cuál va a ser la razón? O sea, no me he engañado. ¿Qué le digo a los demás? Ajá, ¿qué les voy a decir cuando me pregunten? No me engaña, pues es buena persona. Yo no ya no me siento bien con él o con ella, pero ¿y cómo se los explico así? No, como que no van a entender. Y es que en esa Si una sobreocupación, Yareli, infidelidad, y si esto, y si no hay, o sea, esa parte es interesante. y es que en ese querer dar explicaciones está la interrupción de tu desarrollo y la búsqueda de tu felicidad, quitándote los grilletes. Tú sabes por qué ocurren las cosas, tú sabes qué sientes o qué no cuando lo ves, cuando lo besas, cuando lo abrazas. ¿Por qué buscar justificar ante otros lo que en ocasiones no sabes cómo explicarte? Claro, porque lo más común es de, bueno, te engañó, ¿no? Y O lo cuando no hay, estás engañando, le estás engañando, y y cuando si no hay no, esas cuestiones, ajá, se quiere buscar un culpable, se ajá. quiere atacar, pero cuando no hay ese tipo de cuestiones, ajá, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago así? Nomás me dejó de querer y entonces empieza una desvalorización todavía más grave por no aceptar que ya no hay nada que los una. Ajá, Salí exacto. de ese matrimonio desesperada por encontrar a alguien que me amara, pero al mismo tiempo sentía que era indigna y que era una fracasada. Y eso que era un matrimonio, imagínense, las llevan 3, 4. Y estaba segura de que no tenía nada que ofrecer a un hombre bueno y amable. Validas tu desvaloración. Piensas que el fracaso de un matrimonio es la derrota en la vida de la cuestión sentimental. Bueno, aquí es el fracaso como ella lo maneja en cuanto a la situación de su matrimonio, pero pues ya traía. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, desde que era pequeñita ya la abuela la estaba Sí, haciendo sentir que no valía lo suficiente. sí. Ujú. La noche que conocí a Baird era absolutamente la primera vez que salía a bailar sin pareja. Mi amiga y yo habíamos ido de compras. Ella se compró un atuendo completo, pantalones, blusas, zapatos nuevos y quería ponérselos y salir. Entonces fuimos a una discoteca de la que ambas habíamos oído hablar. Algunos hombres de negocios no eran de la ciudad que nos invitaron con unos tragos y bailaron con nosotras. Y estaba bien, algo amistoso, pero no excitante. Entonces vi a ese sujeto junto a la pared. Era muy alto, muy delgado, estaba increíblemente bien vestido y era muy buen mozo. Recuerdo que me dije, ese es el hombre más elegante y arrogante que yo haya visto. Y esto me llama la atención. Hay muchas mujeres que le llaman la atención los hombres arrogantes, aunque en su casa no hayan tenido una figura masculina de este tipo. Pero tiene una explicación. Y luego Ujú. apuesto a que podría entusiasmarlo. ¿Sale? Incidentalmente, aún recuerdo el momento en que conocí a mi primer marido. Estábamos en la escuela secundaria y él estaba recostado junto a la pared en un lugar de la clase. Y entonces me dije, parece bastante alocado. Apuesto que yo podría ponerle los pies sobre la tierra. El síndrome de la heroína. ¿Lo ve? Ujú. Yo siempre estaba tratando de arreglar las cosas. Bueno, me dirigí a Bair y lo invité a bailar. Se sorprendió mucho y creo que también se sintió un poco halagado. Bailamos un rato y después me dijo que él y sus amigos se marchaban a otro sitio. Y me preguntó si yo quería acompañarlos. Si bien la idea me tentaba, respondí que no, que había ido a bailar y eso era todo lo que quería hacer. Seguí bailando con los hombres de negocios y después de un rato él volvió a invitarme a bailar. Y lo hicimos, había mucha gente allí. No cabía un alfiler. Poco después, mi amiga y yo salimos y él estaba sentado con otra gente en una mesa ubicada en un rincón. Me hizo señas de que me acercara y así lo hice. Me dijo, tienes mi número de teléfono en tu persona. Yo no sabía de lo que hablaba.
Extendió la mano y sacó su tarjeta del bolsillo del suéter que ya tenía puesto. Era de esos que tienen un bolsillo grande en la parte delantera y él había puesto su tarjeta allí. La segunda vez que volvimos a la pista de baile. Ah, mira, yo estaba asombrada, yo también. No me había dado cuenta de lo que había hecho. Y me encantaba saber que aquel hombre, sí, por eso me gusta, porque, bueno, un día les platico. Ese hombre había, y me encantaba saber que aquel hombre apuesto se había tomado ese trabajo. Bueno, yo también le di mi tarjeta. Me llamó la atención unos días más tarde y fuimos a almorzar. Me miró con cierta desaprobación cuando llegué. Mi automóvil era un poco viejo y de inmediato me sentí inadecuada. Y luego, esto me encanta, Yare, esta parte. La gente se empieza a hacer menos cuando ve un crush, ¿no? Porque trae los zapatos desalineados, porque el pantalón ya está feo, lo invita a su casa y de repente la casa no es así muy elegante o es, entre comillas, vamos a llamarla sencilla o no tan cómoda. Entonces te empiezas a sentir menos y le das a la otra persona el poder de ser más y de hacer prácticamente de ti lo que quieras. Exacto. Y luego aliviada al ver que de todos modos almorzaría conmigo. Fíjate, así como que me hizo el favor, ¿no? De yo toda jodida con mi carro y de repente él, bueno, aún así, vente para acá. Ay, sí. Ajá. ¿Vale? Me aceptó. Exactamente. Estaba muy tieso y frío y decidí que me correspondía a mí hacerlo sentir cómodo, como si de alguna manera la culpa fuese mía. Sus padres irían, hay cosita, ¿no? Sus padres irían a visitarlo en la ciudad y no se llevaban bien con ellos. Recitó una larga lista de reproches contra ellos que a mí no me parecieron tan graves, pero traté de escucharlos con pasión. Foco rojo, creo aquí. Mira. Con compasión. Con compasión. Fíjate, aquí yo veo un foco rojo porque una persona, hombre o mujer, que se exprese de manera inadecuada de sus padres, aún así los padres... que los evite, ¿no? O que los evite. Aún así los padres sean unos altaneros, unos irresponsables, lo que sea. Pero eso implica que ese hombre o esa mujer, en este caso, ese hombre no ha sanado. Ese es un pinche foco rojo que la gente no entiende. Y ese resentimiento, me cae de madre, es que soy un cabrón. Ese resentimiento, porque apenas lo identifiqué entre dos pacientes nuevas que me llegaron conmigo, la semana pasada, ese resentimiento lo desquitan con la mujer tarde o temprano. Así es. Sí, porque traen pendiente esa situación, ¿no? Y, o sea, mira, creo que el foco rojo tendría que ser o que eviten hablar de ellos. Sí. O como aquí dice, ¿no? Que recita una larga lista de reproches contra ellos, por ejemplo. Y creo que esos dos, vamos, y que les ponga tensos el que los van a ver, ¿no? Ajá, que entran en una situación de estrés total porque van a ser a lo mejor juzgados, evaluados, cuestionados, interrogados, lo que sea, ¿no? También esa es otra situación. Entonces creo que esos tres focos rojos podrían ser como bastante interesantes cuando tú, que nos estás escuchando, decides empezar a lo mejor a salir con alguien o a conocer algún prospecto de pareja, ¿no? Ojo, si evita hablar de sus papás, si se expresa inadecuadamente de ellos o incluso si se pone tenso, ¿no? Si su tono de voz cambia, si su ¿cómo se llama? Comunicación no verbal, es decir, sus expresiones cambian, vamos, hasta el cómo está sentado, ¿no? Entonces, vale la pena poner muchísima atención en estos foquitos rojos, porque muy seguramente de eso va a depender el que si se da la relación, el cómo avanzan las cosas posteriormente. Así es, y es que, bueno, muchos preguntarán, bueno, ¿por qué se desquita? Y es que generalmente el hombre, estamos hablando del hombre, el hombre se desquita con la mujer de esa forma porque no comprende cómo la madre no lo defendió del verdugo. ¿Y quién entonces arquetípicamente pasa a ser el símbolo de su madre? La mujer, su esposa. Es la representación, exactamente. Y de ahí, primer chingadazo. ¿Lo perdonas? Bueno, ahí va a seguir él porque sabe que no lo vas a dejar. Salí de ese almuerzo pensando que no tenía nada en común con él. No la había pasado bien. Me había sentido incómoda y fuera de equilibrio.
Pues imagino por todo lo que empezó a detectar, pero no quiso aceptar. Cuando Ujú. me llamó 2 días después y volvió a invitarme a salir, me sentí aliviada, puta madre. Si él, Lo logré. si él lo había pasado lo suficiente bien para invitarme otra vez, entonces todo estaba bien, a fuerzas, la validación por el otro. En realidad, nunca estuvimos bien juntos, siempre había algo que andaba mal y yo trataba de enmendarlo. Me Mm, sentía muy tensa con él y los únicos buenos momentos eran cuando la tensión disminuía un poco. Esa leve disminución de la tensión pasaba por felicidad, pero de alguna manera aún me atraía poderosamente. Sé que parece una locura, pero llegué a Llegué. casarme Ujú. con ese hombre sin que siquiera me agradara. Él Ujú. quebró la relación varias veces antes de casarnos, diciendo que conmigo no podía ser tal como era, no podía decir lo devastador que era Ujú. aquello. Yo le rogaba que me dijera qué necesitaba que yo hiciera para sentirse más cómodo. Él solo respondía: tú sabes lo que tienes que hacer. Pero yo no sabía nada. Casi se me volvía loca tratando de adivinarlo. De todos modos, el Ajá. matrimonio duró apenas 2 meses. Él se marchó para siempre después de decirme lo infeliz que yo lo Mm, hacía. Fíjate, el verdugo se vuelve víctima. ujú. Y nunca volví a verlo. Bueno, por lo menos. Salvo una que otra vez aquella por la calle. Siempre fingí que no me conoce. No sé cómo transmitir la obsesionada que estaba con él. Cada vez que me dejaba me sentía más atraída hacia él, no menos, sí, a fuerzas, siempre. Y Ujú. ojo, si llegaran a tener hijos con una persona de esta manera, vas a Mm, querer siempre saber algo basta. de él. Vas a querer Ujú. buscarlo, darle algún reporte de los hijos en este caso, hasta cierto punto presionada, porque quieres saber de él por esa obsesión que tienes. Recuerda, no amor, sino obsesión. Y esto tiene trasfondos que son dignos de ir analizando. ¿Sale? Contáctanos si requieres alguna Así es. asesoría al respecto, porque lo que tienes no es amor, es entre miedo y obsesión. Y Ujú. cuando él volvía me decía que quería lo que yo tenía para ofrecerle. Para mí no había nada como eso en todo el mundo. Lo abrazaba y él lloraba y decía que había sido un tonto. A fuerzas. Esa es la vieja confiable, ¿no? Ese tipo de escenas duraban solo una noche y después todo comenzaba a desintegrarse una y otra vez. Ujú. Así entonces, cuando vuelves una y otra vez con el verdugo, siempre va a ser esto, siempre es un patrón. Y yo trataba con todas mis fuerzas de hacerlo feliz para que no volviera a marcharse. Cuando decidió terminar con el matrimonio, yo apenas funcionaba. Era incapaz de trabajar y de hacer algo que no fuera a sentarme. Y eso que duró 2 meses. Ajá. Mecerme hacia adelante y hacia atrás y llorar. Me sentía como si estuviera muriendo. Te desamparas, mi reina. Tuve que buscar ayuda para no volver a llamarlo, porque ansiaba que todo se solucionara, pero sabía que no podía sobrevivir a otra vuelta en ese carrusel. O sea, era la abuela otra vez diciéndole, no, vale la pena. Ándale, ándale, fíjate, la abuela se volvió el marido. Bueno, las Exacto. palabras, ¿no? Genial. Ajá, y esa necesidad de ser aceptada, ¿no? Y, y, y como en nuestro capítulo número, no me acuerdo ahora mismo cuál, esa necesidad de ser necesitada, ¿no? Por esta parte que decía que ella bueno, se esforzaba con todas sus fuerzas para tratar de hacerlo feliz, ¿no? La atracción de Peggy hacia Baird. Ok, Peggy no sabía nada acerca del hecho de ser amada. Fíjate, ay, aquí hay algo interesante. Hay muchas personas apenas encontrar. A ver, Yari, ¿qué responderías ante la pregunta que apenas vi que dice, mm, ¿cuánto dura el amor? ¿cómo que cuánto dura el amor? Así dice la pregunta. Así la vi publicada. ¿Cuánto dura el amor? Pues es que el amor es el amor, es como si me dijeras cuánto te van a durar unos tenis, te voy a decir, pues me van a durar un rato porque es una cuestión que se tiene que desgastar, ¿no? Por el uso, pero el amor no es algo parecido a unos tenis, el amor no tiene una duración, el amor se mueve, se puede mover de una persona a otra, Se expresa incluso hasta de de diferente forma. Ujú. Y no quiere decir que Pero con el eso hecho... de durar, siento como que si se acabara, ¿no? Así como de Exacto. cuánto me va a durar una botella de agua. Y en realidad no es que se acabe, es que el amor como tal puede moverse hacia alguna otra persona, incluso puede moverse hacia alguna actividad que a nosotros nos guste de manera personal, individual y no necesariamente que tenga que ser compartida con otra persona. Pero cuando pensamos en amor, lo asociamos rápidamente solo con el amor de pareja, por ejemplo. Muy bien, qué ¿Así? excelente respuesta. Y ahora les voy a agregar algo.
Mentes, en ocasiones, uno de los actos de amor más grandes que existen es alejarte de esa persona. Piensa y coméntanos por qué razones de causa se haría esto. Oye, es que mira, aquí hay algo muy interesante que yo platicaba en una de las sesiones recientes que tuve con una paciente, cliente, creo que es la forma más adecuada. Sí. Y caíamos en esta situación de comprender que al final un factor muy importante es el factor cultural, ¿no? Y cómo a las niñas, desde que somos pequeñas, muchas veces, digo, porque puede haber excepciones, son encaminadas o somos encaminadas o nos enseñan, pues, nos transmiten esta idea de que tú tienes que estar para los demás, por ejemplo. Sí. Y entonces quedas totalmente, es como, aquí me encanta siempre mencionar esta parte, y si quieres saber más al respecto, consúltanos, pero voy a decir esta parte y retomamos para dejarlo ahí un poquito en suspenso. Imagínate que te vas a ver al espejo y no te ves a ti. Ves a todos los que quieras, que se te ocurran en este momento, pero al pararte frente al espejo no te ves a ti. Algo así, es como esta parte de cómo te van transmitiendo ese estar para los demás. Entonces, siempre me encanta a mí como plantearlo de esta manera, ¿no? Te vas a parar frente al espejo, pero no ves tu reflejo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo te estuvieron transmitiendo esta idea una y otra vez de que los otros son más importantes que tú. Bien, dice, Peggy no sabía nada acerca del hecho de ser amada. Y al haber crecido sin padre tampoco sabía virtualmente nada sobre los hombres, que no es pretexto, ¿sí? Porque la madre ahí debería haber entrado, o las personas que no tienen madre, el padre debería entrar con la educación al respecto de ello, con los niñas o niños que tenga a su cuidado. Fíjate que esto que acabas de leer, perdón por la ¿cómo se llama? La interrupción, pero apenas no me acuerdo en qué red social, pero vi como un video chiquitito que me llamó mucho la atención, ahorita que justo donde dice que al haber crecido sin padre tampoco sabía virtualmente nada sobre los hombres. Esta parte está como, bueno, prácticamente es como la pareja de la mamá que se está casando con la mamá, ella hija de la mamá nada más, no hija biológicamente del padre, pero él se acerca a decirle como algo de que justamente él va a vivir pues prácticamente con ellas, para que ella pueda tener ese referente de cómo los hombres la deben tratar a ella. Y bueno, es más largo, pero esta es como la parte resumida, ¿no? Y me llamó mucho la atención ahorita que tú estás como leyendo estas líneas, ¿no? No sabían nada sobre los hombres y menos cómo tenían que tratarla, ¿no? Por ejemplo. Menos aún sobre los hombres amables y cariñosos. Ándale, entonces dije, híjole, qué interesante, pues sí es cierto, o sea, es el referente inmediato. Y es que qué cosas puede aceptar ella como trato y qué cosas definitivamente no. Y es lo que te decía hace líneas arriba, porque a muchos les llama la atención la arrogancia ¿cómo decirlo? O entre comillas el carácter fuerte en un hombre, cuando la fortaleza, desde el punto de vista filosófico, no es qué tanto muestres tu músculo, qué tanto Pues no. No, eso no. O que vayas por aquello sin pensar en las consecuencias del medio en el que lo haces. Entonces hay muchas gentes que no saben nada sobre un trato amable y cariñoso, o bien ya empiezan a dudar de ese trato amable y cariñoso porque determinados verdugos así empezaron y después, vino la primer vara, ¿no?
pero sí sabía mucho por su niñez con su abuela sobre el hecho de verse rechazada y criticada por alguien muy insano, a tal punto de repente en reprimir tu opinión, reprimir N cantidad de cuestiones por esa crítica de alguien insano. Por eso es fundamental, les hemos dicho mucho, mentes, que tomen en cuenta las palabras de alguien que verdaderamente se ocupe de ustedes, se preocupe de ustedes, no quien los quiera sobajar. También sabía esforzarse al máximo para ganar el amor de una madre que no podía, por sus propios motivos, dar amor ni siquiera protección. Su primer matrimonio ocurrió porque ella se permitió intimar con un joven que la criticaba y la condenaba, y por quien sentía poco afecto. El sexo con él era más una lucha por ganar su aceptación que una expresión por su afecto por él. Eso debe haber estado muy bueno. Un matrimonio de 15 años con ese hombre lo dejó aún más convencida de su indignidad inherente. A su madre, aquí sí duró. Tan fuerte era su necesidad de repetir el ambiente hostil de su niñez y continuar, aunque esto parezca ilógico, es cierto. Hay gente que busca repetir el ambiente hostil y continuar su lucha por ganar el amor de aquellos que no podían darlo, que cuando conoció a un hombre que le pareció frío, distante e indiferente, de inmediato se sintió atraída por él. Así es, sí, mentes, así ocurre, así te ocurre. Había allí, hasta que sanes, allí había otra oportunidad para convertir a una persona desamorada en alguien que finalmente la amara. ¿Y ya entendiste el constructo? ¿Alguien que te trata de la fregada? Si al final te ama, ahí está tu logro. Pero en ese proceso... Y ahí te quedas, hasta que te vuelva a tratar de forma indigna. Ese es tu logro. ¿Por qué? Porque así creciste bajo esa cuestión. Por eso la ausencia de los padres presentes es también dañina. La ausencia de los padres que permiten o que no están o que están muy distantes de sus hijos hace que se forjen mujeres u hombres con estos patrones. Había allí otra oportunidad de convertir a una persona. Una vez que se comprometieron, las pocas ilusiones de él al hecho de que Peggy estaba progresando en sus intentos de enseñarle a amarla, la capacitaba para seguir intentándolo a pesar de la destrucción de su propia vida. Su necesidad de cambiarlo y también a su madre y a su abuela, a quienes él representaba, como nos decía Yareli, era así de fuerte. Genial. Hasta ahí termina la situación de Peggy, ¿verdad? Hasta acá. Viene después Eleonor. Eleonor. ¿Lo desechamos o lo dejamos así? Porque sí hay muchas cosas que la gente debe a partir de esto. No, yo creo que dejamos a Peggy hasta ahí, como ves, porque mira, la situación de Peggy es algo bien interesante. Mira, aquí, por ejemplo, yo rescato esta parte de los focos rojos, ¿no? Comúnmente dicen, ¿cómo puedo construir una relación de pareja sana? O cómo puedo, dime, ¿de qué manera puedo elegir a una pareja, no? O qué pregunto, o qué hago, o qué indago, ¿no? Acerca de... ¿Cómo creció? Ajá, sus padres. Así es. ¿De qué tal? O sea... ¿Qué tanto resentimiento les tiene? Ajá, ¿Qué tanto les interesa por querer reunirlos o querer sanar con ellos? Es más, si evita el tema ya desde ahí, corre lo más lejos que puedas, salvo que tengas este síndrome de la heroína y quieras salvarlo de algo que probablemente, si él no se ha dado cuenta que es una situación que necesita sanar, muy probablemente no lo logres tú tampoco, porque él lo tiene claro que esa es la forma en la que él le ha funcionado hasta ese momento, o a ella, ¿no? Porque también a ella puede ser. Entonces, tal vez tú lo tienes claro, ¿verdad? Pero recuerda que mientras la otra persona no alcance a ver esta necesidad de sanar esa situación, probablemente lo único que haga es repetirlo, replicarlo tal cual, o bueno, que ya sepas hacia dónde está dirigida la relación desde un inicio, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos muy, muy importantes a resaltar con esta situación de Peggy, y vale la pena cuestionarte hacia ti. Te llama la atención este tipo de personas que aparentemente tienen un carácter fuerte, ¿no? Sean hombres o mujeres, porque pues aquí no hay que solamente sea única de los hombres, también puede ser de las mujeres, ¿eh?
Y entonces no confundas mente con el hecho de que una persona haya tenido un ambiente familiar duro, adverso, que lo hayan tratado de la fregada, sus hermanos, todos lo No, traicionen, nadie lo apoya, o sea, pero eso no es lo importante es la relación que él tenga con ello, actual. ¿sale? Ujú. Si les tiene resentimiento, si se siente víctima o tiene ganas de vengarse o vive resentido, o bien indica y dice, mira, esa es mi vida, así crecí, yo amo a mi padre, a mi madre, entiendo La cuál fue ese situación. proceso, la situación, mis hermanos también, ellos no han comprendido cuestiones que si las Ah, comprendies, ese hombre sí vale la pena, cabrón, exacto. no el otro, porque del otro ya sabes qué te espera, y si no, léete este capítulo donde habla sobre Peggy. Muy bien, Exacto. queridas mentes, muchísimas gracias por estar. ¿Qué te pareció este regreso? Coméntalo en la caja, suscríbete, activa la A campanita. Peggy. ¿Cuántos hemos sido Peggy? ¿O cuántas Peggys conocemos? ¿O cuántos Peggys conocemos? Sí, esas ya cada vez están más aflorando. Afortunadamente, el silencio del hombre en estos aspectos ya está dejando de ser un tabú en muchos. Ah, exacto. O si este capítulo está casi a nada de salvarte de ser una Peggy o un Peggy. ¿Ya vieron a Johnny Depp? Bueno, mentes, muchísimas gracias. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Hasta pronto. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Haz psicoterapia, 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 psicoterapia.